Ella es solo la limpiadora. Mi nuera me presentó así en su boda. Le hice una señal al mesero y él inició un video. Cuando todos vieron la verdad sobre la bruja, mi nuera abandonó la boda entre lágrimas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Ofelia y tengo 64 años. Durante los últimos 15 años he trabajado como empleada de limpieza en el bufete de abogados Morrison & Associates en el centro de Manhattan. Cada mañana a las 5:30, mi despertador suena y me levanto para otro día de trapear pisos, limpiar baños y vaciar cestos de basura. No es el trabajo que soñé cuando era joven, pero me ha permitido criar a mi hijo David como madre soltera. Hoy es sábado, 15 de octubre, y es el día de la boda de David con Madison Crawford. Debería estar llena de alegría, pero en su lugar siento un nudo en el estómago que ha estado creciendo durante meses. Madison nunca me ha tratado con respeto, pero David la ama, y eso es lo único que importa para mí. Me pongo mi único vestido elegante, uno azul marino que compré en una tienda de segunda mano hace 3 años. Lo planché anoche con cuidado, esperando que fuera apropiado para la ocasión. Madison había insistido en que la boda fuera en el Club Náutico de Long Island, un lugar donde una sola cena cuesta más de lo que yo gano en una semana. Cuando llego al club, el lugar está decorado con flores blancas y doradas. Los invitados llevan trajes que probablemente cuestan miles de dólares. Me siento fuera de lugar inmediatamente. Una mujer con un collar de perlas me mira de arriba a abajo y susurra algo a su acompañante. Ambas se ríen. David me ve y se acerca con una sonrisa. «Mamá, te ves hermosa», me dice, besándome en la mejilla. Por un momento, me olvido de todas mis preocupaciones. Este es mi hijo, el niño al que crié trabajando turnos dobles, el joven al que ayudé a estudiar para sus exámenes de derecho mientras yo limpiaba oficinas por las noches. «Estoy muy orgullosa de ti, mijo», le digo, ajustándole la corbata como hacía cuando era pequeño. Madison se acerca vestida con un vestido de novia que probablemente costó más que mi salario de todo un año. Su cabello rubio está peinado a la perfección y su maquillaje parece hecho por un profesional. Es hermosa, no puedo negarlo, pero hay algo frío en sus ojos azules que siempre me ha puesto nerviosa. «Ofelia», me dice con una sonrisa que no llega a sus ojos, «qué bueno que pudiste venir». La forma en que dice «pudiste» me molesta, como si fuera un favor que me permitieran estar en la boda de mi propio hijo. La ceremonia transcurre sin problemas. David se ve tan feliz cuando dice «sí acepto», que mi corazón se hincha de amor maternal. Madison también parece radiante, aunque noto que sus ojos buscan constantemente a los invitados más importantes, como si estuviera calculando algo. Después de la ceremonia, comienza la recepción. Me siento en una mesa en la parte trasera del salón, junto a algunos primos lejanos de David que apenas conozco. Madison había insistido en que sería más cómodo para mí estar ahí, lejos de las mesas principales donde están sus amigos de la universidad y colegas de trabajo. Es durante el cóctel cuando sucede. Madison está hablando con un grupo de mujeres elegantes cerca de la barra cuando me ve acercarme para saludar a David. Una de las mujeres pregunta algo sobre la familia del novio, y Madison sonríe de esa manera que he aprendido a temer. «Oh, ella es Ofelia», dice Madison, señalándome con su copa de champán. «Es la madre de David. Ella es solo la señora de la limpieza». Las palabras me golpean como una bofetada física. Siento que el aire se escapa de mis pulmones. Solo la señora de la limpieza, como si eso fuera todo lo que soy. Como si 15 años de sacrificio, de trabajar hasta el agotamiento para darle a David una buena educación, no significaran nada. Las mujeres me miran con una mezcla de lástima y incomodidad. Una de ellas murmura, «Oh, qué dulce», con el tono condescendiente que se usa para hablar de una mascota. Otra simplemente desvía la mirada, claramente incómoda con la situación. Madison continúa. «David es tan bueno con ella. Siempre la incluye en todo, aunque, ya saben cómo es. Viene de un ambiente muy diferente al nuestro.
Se ríe ligeramente, y las otras mujeres se unen a su risa nerviosa. Me quedo ahí parada, sintiendo como si todo el salón me estuviera mirando. Mis mejillas arden de vergüenza. Quiero decir algo, defenderme, pero las palabras no salen. Mi garganta está cerrada y mis manos tiemblan. David está al otro lado del salón, hablando con algunos de sus colegas del trabajo. No escuchó lo que su nueva esposa acaba de decir sobre mí. Probablemente es mejor así. Me excuso muamente y me dirijo al baño. Una vez dentro, me miro en el espejo. Veo a una mujer de 64 años con arrugas alrededor de los ojos, manos ásperas por años de trabajo duro y un vestido que claramente no pertenece a este lugar. Por un momento, casi creo las palabras de Madison. Casi me convenzo de que realmente soy solo la señora de la limpieza. Pero entonces recuerdo algo que había enterrado profundamente en mi memoria. Recuerdo quién era antes de convertirme en la mujer que limpia oficinas. Recuerdo la mansión en Westchester donde crecí, los vestidos de diseñador en mi closet, las lecciones de piano y francés. Recuerdo a mis padres, Elena y Roberto Valdemar, y cómo todo cambió en una noche lluviosa cuando tenía 23 años. Madison no sabe quién soy realmente. Nadie lo sabe, ni siquiera David. Pero tal vez es hora de que alguien lo descubra. Cuando salgo del baño, veo a Madison riéndose con sus amigas nuevamente. Está contando alguna historia y gesticulando dramáticamente. Probablemente está contando más detalles sobre la señora de la limpieza y su hijo que se casó por encima de su clase social. Algo se endurece dentro de mí. Una determinación que no había sentido en décadas. Madison quiere jugar juegos sociales. Quiere humillarme públicamente en el día más importante de la vida de mi hijo. Pero ella no sabe con quién se está metiendo. Esa noche, después de la humillación en la boda, no pude dormir. Me quedé despierta en mi pequeño apartamento en Queens, mirando el techo y recordando. Hacía tanto tiempo que había enterrado esos recuerdos que casi dolía desenterrarlos. Yo no nací siendo la señora de la limpieza. Nací siendo Ofelia Valdemar, heredera de una fortuna que se remontaba a 3 generaciones. Mi abuelo, Alejandro Valdemar, había emigrado de España en 1920 con nada más que ambición y inteligencia. Construyó un imperio de bienes raíces que abarcaba la mitad de Westchester County. Crecí en una mansión de 18 habitaciones en Bronxville. Tenía una institutriz francesa, clases de equitación los sábados y un armario lleno de vestidos que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. Mi presentación en sociedad fue la comidilla de las páginas sociales del New York Times durante semanas. Cuando tenía 22 años, conocí a Thomas Morrison en una gala benéfica. Era guapo, encantador, y trabajaba en el bufete de abogados que manejaba los asuntos legales de mi familia. Mis padres no estaban completamente convencidos de él. Venía de una familia de clase media en Queens, pero yo estaba enamorada. Nos casamos en una ceremonia que costó más que algunas casas. La luna de miel fue un mes en Europa. Vivíamos en un penthouse en Upper East Side, que mis padres nos regalaron como regalo de bodas. Yo era feliz, o al menos pensaba que lo era. Todo cambió una noche de noviembre de 1983. Mis padres iban de regreso de una cena benéfica cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. El impacto los mató instantáneamente. Tenía 23 años y de repente era huérfana. Heredé todo, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias. Pero también heredé algo que no esperaba, la verdad sobre Thomas. Una semana después del funeral, mientras revisaba los papeles de mi padre, encontré una serie de documentos que me helaron la sangre. Thomas había estado malversando dinero de las cuentas de mi familia durante meses. No solo eso, sino que había estado teniendo una aventura con su secretaria desde antes de nuestra boda. Cuando lo confronté, ni siquiera trató de negarlo. «Tus padres están muertos, Ofelia», me dijo con una frialdad que me desgarró el alma. «Ahora todo es nuestro. Podemos hacer lo que queramos». «¿Nuestro?», le pregunté, todavía en shock. «¿Incluso cuando me has estado robando y engañando?». Se encogió de hombros.
Técnicamente, lo que es tuyo es mío ahora, y lo de Linda. Bueno, tú has estado muy distraída últimamente con todo este drama de tus padres. Esa noche empaqué una sola maleta y me fui. No le dije a dónde iba, no dejé una nota. Simplemente desaparecí. Me fui a un pequeño apartamento en Queens bajo el nombre de Ofelia Morales, usando mi segundo nombre y el apellido de soltera de mi madre. Thomas podía quedarse con el penthouse, con la cuenta bancaria conjunta, con su secretaria. Pero había algo que no sabía. La mayoría de las propiedades estaban en un fideicomiso que solo yo podía tocar, y había cuentas bancarias en las Islas Caimán que mis padres habían establecido para mí cuando cumplí 18 años, cuentas de las que Thomas nunca supo. Pero no toqué ese dinero. No inmediatamente. Estaba demasiado herida, demasiado traicionada. Necesitaba saber quién era realmente sin el dinero de mi familia. Conseguí trabajo en una empresa de limpieza. Al principio era terrible en eso. Mis manos, acostumbradas a manicures semanales, se agrietaron y sangraron. Mi espalda, que nunca había hecho trabajo físico, me dolía constantemente, pero persistí. 3 meses después de dejar a Thomas, descubrí que estaba embarazada. David. Cuando Thomas se enteró, trató de encontrarme. Contrató investigadores privados, puso anuncios en los periódicos, incluso ofreció una recompensa. Pero yo había desaparecido completamente de su mundo de privilegios. La empleada de limpieza embarazada en Queens era invisible para él. Durante mi embarazo, viví del salario de limpieza y de una pequeña cuenta de ahorros que había logrado abrir antes de que Thomas congelara todo lo demás. Fue difícil, más difícil de lo que jamás había imaginado que podría ser la vida. David nació en un hospital público en Queens. No había habitaciones privadas, no había flores caras, no había enfermeras privadas. Solo yo, mi bebé, y una determinación férrea de darle una vida mejor. Los primeros años fueron una lucha constante. Trabajaba en turnos de noche para poder cuidar a David durante el día. A veces trabajaba en 3 lugares diferentes: oficinas, casas particulares, pequeños negocios. Mis manos, que una vez habían tocado solo seda y cachemira, ahora conocían cada tipo de producto de limpieza. Pero nunca me arrepentí. David era lo mejor que había salido de mi matrimonio con Thomas. Era inteligente, curioso, bondadoso. Me propuse que él tendría todas las oportunidades que yo había tenido, pero sin la corrupción que viene con el dinero fácil. Cuando David tenía 5 años, Thomas finalmente se dio por vencido en buscarme. Se divorció de mí por abandono y se casó con Linda, su secretaria. Para entonces, ya había gastado la mayor parte del dinero al que tenía acceso. Las propiedades se las habían quitado por falta de pago de impuestos. Yo podría haber regresado entonces. Podría haber reclamado mi herencia, haber llevado a David a vivir en la mansión de Westchester. Pero había algo poderoso en la vida que habíamos construido juntos. David no conocía la diferencia entre Louboutin y zapatos de Payless. No sabía que algunas personas tenían choferes mientras otras tomaban el autobús. Era feliz. Durante todos estos años, he mantenido contacto con el administrador del fideicomiso de mi familia, un hombre discreto llamado Sr. Peterson. Cada año, él me enviaba informes sobre las inversiones, sobre cómo crecía mi herencia incluso sin que yo la tocara. Pero nunca toqué ese dinero. Cuando David comenzó la universidad, se las arregló para conseguir becas parciales. Yo completé el resto trabajando turnos extra, pero nunca le dije que podría haber pagado su educación completa sin pestañear. Cuando se graduó de la escuela de Derecho y consiguió trabajo en un bufete prestigioso, estaba tan orgullosa. Había logrado todo por sí mismo, sin ayuda de dinero familiar, sin conexiones privilegiadas. Era un hombre bueno, trabajador, honesto. Y luego conoció a Madison. La primera vez que David me la presentó, algo en ella me recordó a Thomas. La forma en que sus ojos evaluaban todo a su alrededor, calculando valores. La manera en que hablaba sobre el potencial de David, como si fuera una inversión. Pero David estaba enamorado, y yo había aprendido a no interferir en su vida. Había trabajado demasiado duro para criarlo como un hombre independiente como para tratar de controlarlo ahora.
Sentada en mi apartamento después de la humillación de la boda, finalmente entendí algo. Madison no solo me había irrespetado a mí, había irrespetado todo lo que David representaba, todo el trabajo duro y la integridad que yo le había enseñado. Era hora de que Madison Crawford aprendiera que algunas personas no son lo que parecen. Y era hora de que mi hijo supiera la verdad sobre su madre. Alcancé el teléfono y marqué un número que no había usado en años. «Señor Peterson», dije cuando contestó. «Soy Ofelia Valdemar. Creo que es hora de reclamar lo que es mío». La llamada al señor Peterson fue solo el primer paso. Después de 40 años de mantener mi verdadera identidad en secreto, no iba a revelar todo de golpe. No. Madison había jugado sus cartas con astucia durante meses, y yo iba a hacer lo mismo. El lunes siguiente a la boda, regresé a mi trabajo en Morrison & Associates como si nada hubiera pasado. Mis compañeras de trabajo, Rosa y Carmen, notaron que estaba más callada de lo usual, pero no preguntaron. En nuestro ambiente de trabajo, todos respetamos el dolor silencioso de los demás. Durante mi descanso para almorzar, me reuní con el señor Peterson en un pequeño café en Midtown. No lo había visto en persona en más de 10 años, pero seguía siendo el mismo hombre distinguido de cabello plateado que había manejado los asuntos de mi familia durante décadas. «Ofelia», me dijo, tomando mi mano entre las suyas. «Has cambiado, pero tus ojos siguen siendo los mismos. Elena estaría orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Le expliqué lo que había pasado en la boda, y vi cómo su rostro se endurecía. Peterson había conocido a mis padres desde antes de que yo naciera. Para él, yo no era solo una cliente, era familia. «¿Qué necesitas?», me preguntó sin rodeos. «Información», le dije. «Quiero saber todo sobre Madison Crawford. Su pasado, su familia, sus finanzas, todo». Peterson sonrió por primera vez en nuestra conversación. «Será un placer», dijo. Esa misma tarde también contraté a un investigador privado. No uno de esos que aparecen en los anuncios clasificados, sino alguien discreto que Peterson me recomendó. Patricia Henley había trabajado para algunas de las familias más prominentes de Nueva York durante 20 años. Mientras esperaba los resultados de estas investigaciones, decidí hacer mi propia investigación desde mi posición única como empleada de limpieza. La gente subestima lo que pueden escuchar y ver las personas que limpian sus oficinas. Madison trabajaba en una firma de relaciones públicas en Midtown. Durante mi turno de noche en Morrison & Associates, usé mi tiempo libre para hacer algunas llamadas. Tengo amigas en la industria de limpieza por toda la ciudad, y Rosa conocía a alguien que limpiaba los edificios donde trabajaba Madison. «Mira, Ofelia», me dijo Rosa el miércoles. «Mi prima Leticia dice que esa muchacha Madison siempre está hablando por teléfono sobre dinero. Dice que últimamente se ve muy estresada, como si tuviera problemas». Esta información me intrigó. Si Madison estaba estresada por dinero, eso explicaría por qué había estado tan interesada en conocer los antecedentes financieros de David antes de casarse con él. El viernes, Peterson me llamó con las primeras noticias. «Ofelia, esto es interesante. Madison Crawford no es exactamente quien dice ser». Nos reunimos nuevamente en el mismo café. Peterson había traído un folder grueso lleno de documentos. «Para empezar», dijo abriendo el folder, «su nombre real es Madison Kowalski. Cambió su apellido legalmente hace 5 años». Sentí una punzada de satisfacción. Madison había estado jugando el mismo juego que yo, esconder su verdadera identidad. Su familia no es de Greenwich, Connecticut, como ella dice. Son de Buffalo, Nueva York. Su padre trabajó en una fábrica de autopartes hasta que se jubiló, y su madre fue cajera en un supermercado durante 30 años. Peterson continuó leyendo. Madison se graduó de SUNY Buffalo, no de Yale, como dice en su currículum. Trabajó en varias empresas pequeñas de relaciones públicas antes de conseguir su trabajo actual, y en 2 de esas empresas la despidieron por comportamiento no profesional. «¿Qué tipo de comportamiento?», pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Parece que tenía la costumbre de involucrarse románticamente con clientes adinerados. En una empresa la despidieron después de que un cliente casado se quejó de que ella lo estaba acosando.
Esto estaba poniéndose mejor de lo que había esperado. Madison no solo había mentido sobre su pasado, sino que tenía un patrón de comportamiento manipulador. Hay más, continuó Peterson. Financieramente está en problemas. Tiene 3 tarjetas de crédito al máximo, debe 2 meses de renta en su apartamento y el año pasado tuvo que pedirle dinero prestado a su jefe para pagar una deuda de juego. ¿Deuda de juego?, pregunté sorprendida. Aparentemente, desarrolló un problema con el póker en línea. Perdió cerca de $15,000 en 6 meses. Ahora todo tenía sentido. Madison no se había enamorado de David. Se había enamorado de lo que pensaba que él podía darle financieramente. Pero lo que no sabía era que David, aunque tenía un buen trabajo, no era rico. Vivía en un apartamento modesto, manejaba un auto usado y la mayoría de su dinero se iba en pagar los préstamos estudiantiles. El martes siguiente, Patricia Henley me llamó con información aún más reveladora. «Señora Morales», me dijo, todavía no le había revelado mi verdadera identidad. Lo que encontré va más allá de mentiras sobre su pasado. Madison Crawford ha estado investigando activamente las finanzas de su hijo. Mi sangre se enfrió. ¿Qué quiere decir? Contrató a alguien para investigar los antecedentes financieros de David antes de aceptar casarse con él. Pero no se detuvo ahí. También ha estado investigando sobre usted. Esto me sorprendió. ¿Sobre mí? Sí. Aparentemente, pensó que era extraño que David hubiera recibido una educación tan buena con solo el salario de una empleada de limpieza. Quería saber si había dinero oculto en algún lugar. Patricia continuó. Lo interesante es que no encontró nada. Su identidad como Ofelia Morales está perfectamente documentada. No hay conexión visible con ninguna fortuna familiar. Me reí a pesar de la situación. Después de décadas manteniendo mi secreto, resultaba que era lo suficientemente buena en eso como para engañar incluso a un investigador profesional. «Pero hay algo más que debes saber», dijo Patricia, y su tono se volvió más serio. «Madison ha estado en contacto con un abogado de divorcios. Sentí que el suelo se movía debajo de mí». «¿Qué?» Hace 3 semanas, 2 semanas antes de la boda, se reunió con Harrison & Associates, una firma especializada en divorcios de alto perfil. Según mi fuente, estaba preguntando sobre la división de bienes y pensión alimenticia en caso de divorcio. No podía creer lo que estaba escuchando. Madison había estado planeando divorciarse de David antes incluso de casarse con él. ¿Hay más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Sí, aparentemente ha estado diciéndole a sus amigas que David tiene potencial, pero que ella no planea quedarse casada con él por mucho tiempo. Su plan es establecerse, conseguir lo que pueda y luego encontrar a alguien más apropiado para su nivel social deseado. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi pequeña cocina, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que no había experimentado en años. Mi hijo, mi David bueno y honesto, había sido completamente engañado por esta mujer. Pero lo que más me molestaba no era solo que Madison fuera una cazafortunas. Era su hipocresía. Ella, que venía de Buffalo y había trabajado como cajera, tenía la audacia de avergonzarme por ser empleada de limpieza. Ella, que había mentido sobre todo en su vida, se sentía superior a mí. Esa noche llamé nuevamente al señor Peterson. «¿Has pensado en cómo quieres manejar esto?», me preguntó. «Sí», le dije. «Quiero que Madison Crawford aprenda que no todas las batallas se ganan con dinero. Algunas se ganan con la verdad». «¿Y David?», suspiré. «David necesita saber quién es realmente la mujer con la que se casó. Pero también creo que es hora de que sepa quién es realmente su madre». Peterson se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, «Ofelia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que abras esa puerta, no hay vuelta atrás». Pensé en las palabras de Madison en la boda. «Es solo la señora de la limpieza». Pensé en la forma en que sus amigas me habían mirado con lástima. Pensé en mi hijo, tan bueno y confiado, sin saber que su nueva esposa ya estaba planeando dejarlo. «Estoy segura», le dije. «Es hora de que la verdad salga a la luz».
Una semana después de mi conversación con Peterson, Patricia Henley me llamó con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Morales, necesito verla inmediatamente. Lo que encontré va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Nos reunimos en un pequeño restaurante en Queens, lejos de Manhattan donde podríamos ser vistas. Patricia llegó con una expresión grave y una carpeta aún más gruesa que la de Peterson. Antes de mostrarle esto, me dijo, necesito preguntarle, ¿está preparada para que su hijo se lastime? Porque lo que voy a mostrarle va a destruir su matrimonio. Tragué saliva. David ya está siendo lastimado, solo que no lo sabe. Muéstreme lo que encontró. Patricia abrió la carpeta y sacó una serie de fotografías. Mi corazón se detuvo cuando vi la primera. Madison besando a otro hombre en la puerta de un apartamento que no reconocía. ¿Quién es él?, pregunté, aunque mi voz apenas salía. Se llama Richard Blackstone. Es vicepresidente de una firma de inversiones en Wall Street. Casado, 3 hijos, patrimonio neto estimado en $20 millones. Patricia me mostró más fotos. Madison y Richard en restaurantes caros. Madison saliendo del apartamento de él en horas de la madrugada. Madison recibiendo regalos caros de él. ¿Desde cuándo?, logré preguntar. Desde hace 8 meses, 2 meses antes de que David le propusiera matrimonio. Sentí náuseas. Madison había estado engañando a mi hijo desde antes de que se comprometieran. Pero hay más, continuó Patricia. Richard no es el primer hombre casado y rico con el que Madison ha tenido una aventura mientras estaba con David. Me mostró evidencia de al menos otros 2 hombres, un abogado de divorcios y un ejecutivo de una compañía farmacéutica. Todos casados, todos ricos, todos completamente ajenos al hecho de que Madison estaba comprometida y luego casada con otro hombre. Aparentemente, explicó Patricia, su estrategia es mantener a David como su opción segura, mientras busca activamente a alguien más rico que pueda sacarla de sus problemas financieros de forma más permanente. Le pregunté cómo había conseguido toda esta información. Madison no es tan cuidadosa como cree, me explicó Patricia. Usa las mismas cuentas de redes sociales para comunicarse con todos estos hombres. Solo cambia la configuración de privacidad. También descubrí que ha estado usando sitios de citas para hombres adinerados mientras está casada con su hijo. Patricia sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de perfiles de citas de Madison en sitios como Seeking Arrangement y Elite Singles. En todos se describía como soltera y buscando un hombre exitoso para una relación seria. ¿David sabe algo de esto?, pregunté. No parece ser así. Madison es muy cuidadosa de mantener sus aventuras separadas de su vida con David. Pero hay algo más que necesita saber. Patricia se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Madison no es solo una cazafortunas ordinaria. Esto es un patrón que ha estado repitiendo durante años. Me explicó que después de profundizar más en el pasado de Madison, había descubierto que esta no era la primera vez que se casaba bajo falsas pretensiones. En 2018, se casó con un hombre llamado Kenneth Warner en Las Vegas. Él era dueño de una pequeña cadena de restaurantes en Nevada. El matrimonio duró exactamente 6 meses. ¿Qué pasó? Kenneth la echó cuando descubrió que estaba vaciando sus cuentas bancarias y teniendo aventuras con 2 de sus socios comerciales. Pero aquí está la parte interesante. Madison logró conseguir un acuerdo de divorcio que le dio $50,000, alegando abuso emocional. Mi sangre se enfrió. ¿Está diciendo que esto es lo que planea hacer con David? Es exactamente lo que creo que planea hacer. De hecho, tengo evidencia de que ya ha estado documentando incidentes con David que podrían usar en un eventual procedimiento de divorcio. Patricia me mostró notas que Madison había estado escribiendo en su teléfono, fechando supuestas discusiones con David y describiendo comportamientos que nunca habían ocurrido. Conocía a mi hijo. David nunca había levantado la voz a nadie en su vida, mucho menos había sido abusivo. Está construyendo un caso falso contra él, murmuré, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Eso no es todo, continuó Patricia. También ha estado sacando fotos de los bienes valiosos en el apartamento de David,
documentando todo lo que podría reclamar en un divorcio. Me mostró fotos que Madison había tomado de la televisión de David, su computadora, incluso de libros caros de derecho. Para alguien que supuestamente amaba a mi hijo, ciertamente estaba muy interesada en catalogar sus posesiones. ¿Y qué hay de Kenneth Warner?, pregunté. ¿Dónde está él ahora? Patricia suspiró. Esa es otra parte de la historia que va a molestarla. Kenneth se suicidó 6 meses después del divorcio. Aparentemente, la traición de Madison y la pérdida financiera lo destruyeron emocionalmente. Las palabras me golpearon como un martillo. Madison no era solo una mentirosa y una estafadora. Había contribuido a la muerte de un hombre. Hay más, dijo Patricia suavemente. Kenneth no fue el primero. Me contó sobre James Mitchell, un contador de Seattle que se había casado con Madison en 2016. Ese matrimonio también había durado solo unos meses antes de que Madison lo dejara con deudas masivas y un corazón roto. James había perdido su casa y su práctica contable, aunque afortunadamente había logrado reconstruir su vida. ¿Cuántos hombres ha destruido?, pregunté sintiendo náuseas. Que yo pueda documentar, al menos 5 en los últimos 10 años. Todos siguieron el mismo patrón. Madison se presenta como algo que no es. Seduce a hombres honestos y trabajadores, se casa con ellos, y luego los abandona cuando encuentra algo mejor o cuando ya no puede sostener sus mentiras. Patricia cerró la carpeta y me miró directamente. Su hijo está en grave peligro, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Si Madison sigue su patrón usual, tendrá un bebé con él dentro del próximo año para asegurar la pensión alimenticia, y luego iniciará el proceso de divorcio. ¿Un bebé?, pregunté, horrorizada. Es parte de su estrategia. Un hijo asegura 18 años de pagos, y también le da más credibilidad si necesita alegar abuso o negligencia. Me quedé sentada en silencio, procesando toda esta información. Mi David, mi hijo bueno y honesto que trabajaba duro y creía en lo mejor de las personas, había sido atrapado por una depredadora profesional. ¿Qué recomienda que haga?, le pregunté finalmente. Honestamente, necesita exponerla antes de que pueda hacerle más daño a David. Pero también necesita protegerse usted misma. Madison ya sabe que usted es una amenaza para ella, y personas como Madison pueden volverse peligrosas cuando se sienten acorraladas. Patricia tenía razón. En la boda, había visto algo en los ojos de Madison cuando me humilló públicamente. No era solo desprecio, era una advertencia. Madison me estaba diciendo que sabía cómo jugar el juego social mejor que yo, y que no dudaría en destruirme si me interponía en su camino. Pero lo que Madison no sabía era que yo había estado jugando un juego mucho más largo que el suyo. Durante 40 años había mantenido mi verdadera identidad en secreto. Había aprendido a ser invisible cuando convenía, y poderosa cuando era necesario. Patricia, le dije, necesito que consiga evidencia de video de las aventuras de Madison. Y necesito que investigue más sobre lo que le pasó a Kenneth Warner. ¿Está planeando enfrentar a Madison directamente? No, le dije, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Voy a hacer algo mucho más efectivo. Voy a darle a Madison exactamente lo que se merece, en el momento y lugar donde más le duela. Esa noche llamé a Peterson. Peterson, le dije, necesito que prepares todo para transferir el fideicomiso de vuelta a mi nombre. Y quiero que investigues si podemos presentar cargos contra Madison por fraude matrimonial. Ofelia, me dijo cuidadosamente, ¿estás segura de que quieres hacer esto tan públicamente? ¿Podríamos manejar esto de manera más discreta? No, le dije firmemente. Madison hizo que mi humillación fuera pública. Es hora de que su exposición también lo sea. Mientras colgaba el teléfono, pensé en David. Mi hijo iba a sufrir cuando descubriera la verdad sobre su esposa. Pero sería un dolor limpio, honesto, que le permitiría sanar y seguir adelante. Era mucho mejor que el dolor lento y venenoso que Madison le estaba administrando sin que él lo supiera. Madison Crawford había subestimado gravemente a la señora de la limpieza. Estaba a punto de aprender que algunas batallas no se ganan con manipulación o engaño. Se ganan con la verdad.
3 semanas después de recibir toda la evidencia sobre Madison, decidí que era hora de actuar. Pero no lo haría de cualquier manera. Si Madison quería jugar juegos públicos de humillación, yo le daría el escenario más público posible. David me había mencionado casualmente que Madison estaba organizando una pequeña reunión para celebrar su primer mes de matrimonio. Por supuesto, lo que Madison consideraba pequeño era una fiesta para 50 personas en el mismo club náutico donde se habían casado. «Mamá, espero que puedas venir», me había dicho David por teléfono. «Madison insiste en que quiere empezar de nuevo contigo. Dice que tal vez comenzaron con el pie izquierdo». Casi me reí en voz alta. Madison no quería empezar de nuevo conmigo. Quería otra oportunidad de humillarme, esta vez en un ambiente más íntimo donde podría ser aún más cruel. «Por supuesto que iré, mijo», le dije. No me perdería la oportunidad de conocer mejor a mi nueva nuera. Peterson había trabajado rápidamente durante esas 3 semanas. Todos los papeles estaban en orden, y mi acceso completo al fideicomiso familiar había sido restaurado. Después de 40 años de vivir con un presupuesto de empleada de limpieza, de repente tenía acceso a más de $15 millones, sin contar las propiedades. Pero el dinero no era lo más importante para mi plan. Lo más importante era la información que Patricia había conseguido. «Tengo todo lo que pidió», me dijo Patricia cuando nos reunimos 3 días antes de la fiesta. Video de Madison con Richard Blackstone entrando y saliendo de hoteles. Grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde ella habla sobre sus planes para divorciarse de David, y tengo algo especial. Me entregó un sobre sellado. Kenneth Warner, el hombre que se suicidó después de que Madison lo dejara en ruinas, tenía un hermano. Cuando le conté lo que estaba pasando con su hijo, me dio esto. Dentro del sobre había una carta manuscrita de Kenneth, escrita poco antes de su muerte. En ella describía exactamente cómo Madison había destruido su vida y advertía sobre su patrón de comportamiento. Era desgarradora de leer, pero era la evidencia más poderosa que podía tener. «¿Su hermano estará dispuesto a testificar si es necesario?», pregunté. «Más que dispuesto. De hecho, ha estado esperando años por la oportunidad de exponer lo que Madison realmente es». El plan era simple, pero devastador. Durante la fiesta, cuando Madison estuviera en su elemento, rodeada de todas las personas que quería impresionar, yo revelaría no solo su verdadera identidad, sino también sus crímenes contra hombres inocentes. La noche de la fiesta me vestí cuidadosamente. No el vestido azul marino de segunda mano que había usado en la boda. Esta vez llevé un vestido que había comprado esa misma tarde en Bergdorf Goodman. Un elegante vestido negro de Oscar de la Renta que costaba más que mi salario de 3 meses. También llevé los diamantes de mi madre, que habían estado guardados en una caja de seguridad durante décadas. Cuando llegué al club, varios asistentes me miraron con sorpresa. Claramente no esperaban que la señora de la limpieza llegara vestida mejor que la mayoría de ellos. Madison me vio entrar y por un momento su compostura perfecta vaciló. Había algo en mi postura, en mi manera de vestir, que no cuadraba con la imagen que había creado de mí. «Ofelia», me dijo, acercándose con una sonrisa tensa. «¿Qué? Diferente te ves esta noche». «Gracias, Madison», le dije con una sonrisa serena. «O debería decir, Madison Kowalski». Vi cómo la sangre se drenaba de su rostro. Por un segundo, la máscara se cayó completamente y vi pánico puro en sus ojos. «No sé de qué hablas», murmuró, pero su voz temblaba. «Por supuesto que no», le dije suavemente. «Así como no sabes nada sobre Richard Blackstone, o Kenneth Warner, o James Mitchell». Madison miró nerviosamente alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar nuestra conversación. «Ofelia, creo que estás confundida». «No estoy confundida para nada», le dije. «De hecho, nunca he visto las cosas más claramente». En ese momento, David se acercó a nosotras. «Mamá, te ves increíble esta noche. ¿Ese vestido es nuevo?» «Sí, mijo», le dije, sin apartar los ojos de Madison. Pensé que era hora de mostrar quién soy realmente. Madison se excusó rápidamente, diciendo que necesitaba verificar algo con el catéter.
Pero yo sabía que estaba tratando de reagruparse, de encontrar una manera de manejar la situación. Durante la primera hora de la fiesta me mezclé con los invitados. Muchos de ellos eran los mismos que habían estado en la boda, incluyendo las mujeres que se habían reído cuando Madison me había presentado como solo la señora de la limpieza. Ahora me miraban con confusión. Mi postura había cambiado, mi manera de hablar había cambiado. Ya no era la mujer tímida y avergonzada que había sido en la boda. Era Ofelia Valdemar, y cada fibra de mi ser lo irradiaba. A las 8 en punto, Peterson llegó. También había traído a alguien conmigo, Marcus Warner, el hermano de Kenneth. Madison los vio entrar y se acercó inmediatamente a David. «Cariño», le dijo, «tal vez deberíamos empezar los brindis ahora». Pero yo ya me estaba moviendo hacia el frente del salón. «Disculpen», dije, levantando mi copa. Mi voz, entrenada desde la infancia para comandar atención en reuniones sociales, cortó a través de las conversaciones. «Me gustaría hacer un brindis». David sonrió, pensando que finalmente iba a dar mi bendición a su matrimonio. Madison se veía como si fuera a vomitar. «Muchos de ustedes me conocieron hace un mes como la madre de David», comencé. «Algunos me conocieron como la empleada de limpieza, pero esta noche me gustaría presentarme apropiadamente». Saqué un documento de mi bolso. «Mi nombre es Ofelia Valdemar. Soy la única heredera del fideicomiso Valdemar, establecido por mi abuelo en 1925. Mi patrimonio neto es de aproximadamente $15 millones. Un silencio mortal cayó sobre el salón. David me miraba con shock total. Madison se había puesto blanca como un fantasma. «Durante los últimos 40 años», continué, «he vivido bajo una identidad diferente para proteger a mi hijo de las complejidades del dinero y para asegurarme de que se convirtiera en el hombre honorable que es hoy». Peterson se acercó y me entregó otro folder. «Pero esta noche necesito compartir información que afecta directamente el bienestar de mi hijo». Abrí el folder y saqué las fotos de Madison con Richard Blackstone. Madison Crawford, o como se llamaba antes de cambiar su nombre legalmente, Madison Kowalski, ha estado teniendo aventuras extramaritales desde antes de casarse con David. Los jadeos llenaron el salón. David se veía como si hubiera sido golpeado por un camión. «Pero eso no es todo», continué, mi voz permaneciendo firme y clara. «Madison tiene un patrón de casarse con hombres honestos bajo falsas pretensiones, solo para dejarlos en ruinas financieras y emocionales». Marcus Warner se adelantó. «Mi hermano Kenneth se casó con esta mujer en 2018», dijo, su voz llena de dolor pero determinada. 6 meses después, ella lo había dejado sin nada. Kenneth se quitó la vida porque no podía vivir con lo que ella le había hecho. Madison finalmente encontró su voz. «Esto es ridículo», gritó. «David, no puedes creer esto. Esta gente está loca». Pero Peterson ya estaba distribuyendo copias de toda la evidencia. Las fotos, los registros financieros, los documentos legales de los matrimonios anteriores de Madison y la carta de Kenneth. David tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, vi cómo su rostro pasaba de shock a dolor a una rabia fría que nunca había visto en él antes. «¿Es esto cierto?», le preguntó a Madison sosteniendo las fotos de ella con Richard. Madison miró alrededor del salón, buscando una salida, alguna manera de explicar lo inexplicable. «David, puedo explicar todo esto», comenzó. «¿Puedes explicar por qué te casaste conmigo cuando estabas planeando divorciarte?», preguntó David, su voz mortal en su calma. «¿Puedes explicar por qué has estado documentando abuso falso para usarlo contra mí?» Madison se dio cuenta de que había perdido. No había manera de hablar para salir de esto, no había manera de manipular la situación a su favor. «Todos ustedes van a pagar por esto», gritó finalmente, su máscara de perfección social completamente shattered. «Especialmente tú», me señaló. «Vieja bruja mentirosa». Marcus Warner se rió amargamente. «Esas son exactamente las mismas palabras que le dijiste a mi hermano cuando él te confrontó». Madison miró a todos los rostros en el salón, rostros llenos de disgusto, shock y desprecio. Sin otra opción, corrió hacia la puerta.
Pero no había terminado con ella todavía. Madison, la llamé, mi voz cortando a través del salón una vez más. Se detuvo en la puerta, girándose lentamente. La próxima vez que quieras humillar a alguien por ser solo la señora de la limpieza, le dije, recuerda que algunas de nosotras elegimos nuestros trabajos. Otros simplemente revelan su verdadero carácter a través de sus acciones. Madison salió corriendo del salón y nunca más la volví a ver. Después de que Madison salió corriendo del salón, un silencio pesado se apoderó del lugar. Los invitados se miraban unos a otros, susurrando en voz baja, procesando todo lo que acababan de presenciar. Pero mi atención estaba completamente enfocada en David. Mi hijo estaba sentado en una silla, sosteniendo los documentos que revelaban la verdadera naturaleza de su esposa. Sus manos temblaban mientras leía la carta de Kenneth Warner. Vi lágrimas en sus ojos y mi corazón materno se rompió por él. Me acerqué lentamente. David, dije suavemente. Levantó la vista hacia mí y por un momento vi al niño pequeño que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba. Mamá, susurró, lo siento mucho. Siento no haberte protegido cuando ella te humilló en la boda. Siento no haber visto lo que realmente era. Me senté a su lado y tomé sus manos en las mías. No tienes nada de qué disculparte, mijo. Madison era una profesional en engañar a la gente. Su trabajo era hacer que los hombres buenos como tú creyeran en ella. Pero tú la viste desde el principio, ¿verdad? Me preguntó. Vi que algo no estaba bien, admití. Pero nunca imaginé cuán profundo llegaba su engaño. Y honestamente, aunque hubiera tenido sospechas, no habrías creído sin evidencia. Estabas enamorado. David asintió dolorosamente. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque eres un hombre bueno que busca lo mejor en las personas, le dije. Esa no es una falla, David. Es una de las cosas que más admiro de ti. Peterson se acercó a nosotros discretamente. Ofelia, los abogados ya están preparando los papeles de anulación. Dado el fraude documental que Madison cometió para casarse, el matrimonio puede ser declarado inválido. David no tendrá ninguna obligación financiera hacia ella. David levantó la vista. ¿Anulación? Sí, explicó Peterson. Cuando alguien se casa bajo una identidad falsa y con la intención deliberada de cometer fraude, el matrimonio puede ser anulado como si nunca hubiera existido legalmente. En ese momento, Marcus Warner se acercó a nosotros. David, le dijo, sé que esto es doloroso. Mi hermano pasó por lo mismo. Pero quiero que sepas que has tenido suerte de descubrirlo ahora, antes de que pudiera hacerte más daño. David asintió, secándose los ojos. Siento mucho lo que le pasó a su hermano. Kenneth habría querido que otros hombres fueran advertidos sobre Madison, dijo Marcus. En cierto modo, finalmente, obtuvimos justicia para él esta noche. Mientras los invitados comenzaron a irse, algunos se acercaron para disculparse conmigo por su comportamiento en la boda. Las mujeres que se habían reído cuando Madison me había presentado como solo la señora de la limpieza, ahora parecían avergonzadas. Señora Valdemar, me dijo una de ellas, lamento mucho cómo la tratamos. Madison nos hizo creer que... No necesitan disculparse, las interrumpí gentilmente. Madison era muy convincente, es lo que hacía mejor. Pero cuando la última de esas mujeres se fue, me volví hacia David. Había algo más que necesitaba explicarle, algo que había estado posponiendo durante 40 años. David, le dije, hay algo más que necesitas saber sobre por qué mantuve mi identidad en secreto durante tanto tiempo. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. Le hablé sobre mi matrimonio con Thomas, sobre su traición, sobre cómo había decidido comenzar de nuevo para protegerlo a él de un mundo donde el dinero corrompía a las personas. ¿Quieres decir que papá? Comenzó David, pero no pudo terminar la pregunta. Thomas Morrison era tu padre biológico, le dije, pero él nunca fue tu papá. Se fue de nuestras vidas antes de que tuvieras la oportunidad de conocerlo, y eso fue lo mejor que pudo haber pasado. David procesó esta información en silencio. Finalmente preguntó, ¿por qué decidiste contarme todo esto ahora?
Porque Madison me hizo darme cuenta de algo, le dije. Durante 40 años mantuve secretos para protegerte. Pero los secretos también pueden lastimar. Si hubiera sido honesta contigo sobre mi pasado desde el principio, tal vez habrías estado mejor equipado para reconocer a alguien como Madison. David negó con la cabeza. No, mamá. Hiciste lo correcto. Me criaste para que fuera independiente, para que valorara el trabajo duro y la honestidad. Si hubiera crecido sabiendo que tenía acceso a millones de dólares, tal vez no habría desarrollado esos valores. Peterson se aclaró la garganta. Perdón por interrumpir, pero hay algunos asuntos prácticos que necesitamos discutir. Durante la siguiente hora, Peterson explicó el estado de mis finanzas y propiedades. David escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas, pero principalmente parecía abrumado por la información. Entonces, dijo finalmente, ¿qué pasa ahora? ¿Vas a dejar de trabajar como empleada de limpieza? ¿Vas a mudarte de vuelta a la mansión de Westchester? La pregunta me hizo sonreír. David, durante 40 años he estado viviendo una vida que elegí. Sí, originalmente fue por necesidad, pero en algún momento se convirtió en una elección. Encontré dignidad en el trabajo honesto. Encontré propósito en criarte sin los privilegios que pueden corromper a una persona. Pero ahora tienes opciones, dijo David. Siempre tuve opciones, le dije, y ahora tú también las tienes. 3 months later, David's annulment was finalized. Madison had disappeared completely. Apparently, she had moved to California, where, according to Patricia's sources, she was already targeting another unsuspecting wealthy man. David había decidido tomar un descanso del trabajo para procesar todo lo que había pasado. Estaba viendo a un terapeuta y lentamente comenzando a reconstruir su confianza. En cuanto a mí, tomé algunas decisiones importantes. Dejé mi trabajo en Morrison & Associates, pero no porque me avergonzara de él. Lo dejé porque había otras cosas que quería hacer con mi vida. Establecí una fundación para ayudar a hombres que habían sido víctimas de estafas matrimoniales. Marcus Warner se convirtió en el director ejecutivo, y ya habíamos ayudado a una docena de hombres a reconstruir sus vidas después de experiencias similares con mujeres como Madison. También compré una casa modesta en Queens, no muy lejos de donde David y yo habíamos vivido durante todos esos años. No necesitaba la mansión en Westchester. Mis recuerdos más felices estaban en apartamentos pequeños donde David y yo habíamos construido una vida real juntos. David venía a cenar todos los domingos. Cocinábamos juntos como cuando era niño y hablábamos sobre sus planes para el futuro. Estaba considerando dejar la práctica corporativa para trabajar en derecho familiar, específicamente ayudando a víctimas de abuso financiero. Creo que Madison me enseñó algo, me dijo durante una de esas cenas dominicales. Me enseñó que no todos los que dicen amarte realmente lo hacen, pero también me recordó cuán afortunado soy de tener a alguien que realmente me ama. ¿Y quién es esa persona?, le pregunté, fingiendo no saber. Una mujer increíble que trabajó múltiples empleos para mantenerme en la escuela, dijo sonriendo. Una mujer que sacrificó una vida de lujo para asegurarse de que yo creciera con valores reales. Una mujer que es mucho más fuerte y más sabia de lo que yo jamás imaginé. Suena como una mujer inteligente, le dije, limpiándome los ojos. La mujer más inteligente que conozco, dijo David, y estoy orgulloso de ser su hijo. 6 months after Madison's exposure, I received an unexpected call. It was from Thomas Morrison, my ex-husband from 40 years ago. Ofelia, dijo cuando contesté el teléfono. Leí sobre ti en el periódico, sobre lo que le pasó a David. ¿Qué quieres, Thomas?, le pregunté sin preámbulos. Quería disculparme, dijo, y quería conocer a mi hijo. David no es tu hijo, le dije firmemente. Tú donaste esperma, yo crié a un hombre. Ofelia, por favor, insistió. He cambiado. Estoy mayor ahora y me doy cuenta de los errores que cometí. Thomas, le dije, pasaste 40 años sin preguntar una sola vez sobre David. No tienes derecho a aparecer en su vida ahora solo porque descubriste que soy rica de nuevo. No es sobre el dinero, protestó.
Todo siempre ha sido sobre el dinero para ti, le dije. Y esa es exactamente la razón por la que David está mejor sin ti en su vida. Colgué el teléfono y lo bloqueé. Algunas puertas del pasado necesitaban permanecer cerradas. Today, as I write this, David is thriving. Está saliendo con una mujer maravillosa llamada Sara, una enfermera que conoció en una cafetería cerca de su oficina. Sara sabe toda la historia sobre Madison y sobre nuestra familia. La primera vez que la traje a cenar, insistió en ayudar con los platos y me preguntó sobre mi experiencia como empleada de limpieza con curiosidad genuina, no condescendencia. Debe haber sido muy difícil trabajar tanto para mantener a David en la escuela, me dijo mientras secaba los platos. Fue la época más orgullosa de mi vida, le dije honestamente. Y era verdad. Durante 40 años había vivido sin las comodidades a las que había nacido, pero había ganado algo mucho más valioso: la satisfacción de saber que había criado a un hombre bueno a través de mi propio trabajo duro y sacrificio. Madison Crawford había tratado de humillarme llamándome solo la señora de la limpieza. Lo que no entendió es que no hay vergüenza en el trabajo honesto, no hay vergüenza en sacrificarse por las personas que amas, no hay vergüenza en elegir la sustancia sobre el estilo. La verdadera vergüenza pertenece a personas como Madison, que construyen sus vidas sobre mentiras y explotan la bondad de otros. Sometimes, I wonder what would have happened if I had never revealed the truth about Madison. Would she have eventually destroyed David the way she destroyed Kenneth Warner and the others? The thought still gives me chills. But I did reveal the truth, and in doing so, I finally told my son who I really was. Not just the wealthy heiress I had been born as, but the woman I had chosen to become. Someone who understood that love isn't about what you can give someone, but about what you're willing to sacrifice for them. David learned that lesson too, in the most painful way possible. But he emerged stronger, wiser, and more appreciative of genuine love. As for me, I learned that some secrets are meant to be kept, and others are meant to be revealed at exactly the right moment. Madison Crawford taught me that sometimes the greatest power lies not in what you reveal about yourself, but in what you reveal about others. And sometimes, justice doesn't come from a courtroom or a lawsuit. Sometimes it comes from simply letting the truth speak for itself.